Muy buenos días. Gracias, Nole. Bienvenida. Gracias. Nos tocó la vuelta en este comienzo de febrero. Y para hablar esta mañana de un tema difícil realmente, un tema que ha encarado un experto, que es el doctor Walter Dressel, y es su último libro, tantos éxitos. Le vamos a preguntar el número de libro realmente que es. Hablemos de lo que no se habla. Este es el libro justamente de nuestro invitado, nuestro pasaje hacia la eternidad. El título lo dice absolutamente todo. Un placer, doctor Dressel, de recibirlo. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctor, difícil realmente haber encarado este tema en este libro, ¿eh? Sí, de alguna manera para poder darnos cuenta de lo difícil me demoró 15 años. ¿15 tomar la años? decisión. Sí, en el sentido de que cuando yo presenté mi primer libro, El lado profundo de la vida, el director en aquel momento de la editorial, mientras firmábamos el contrato del lado profundo de la vida, me dijo: yo necesito que usted me escriba un libro sobre la muerte. Y fue realmente muy impactante para mí, porque no solamente no estaba preparado, no esperaba, digamos, esa propuesta, y la fui postergando. O sea, nunca me olvidé de esa propuesta. Pasaron muchos años, pasaron muchas cosas en mi vida, pasaron muchas cosas en el entorno, hasta que en determinado momento me di cuenta que habían pasado ya 15 años y que quizás también yo de alguna manera fui postergando el tema por ese mismo temor que tenemos todos, por no hablar de lo que no se habla. Sin duda. Hasta que en determinado momento dije, bueno, en función de mi experiencia de vida, en función también de mi profesión, de haber estado siempre en ese delgado límite entre la vida y la muerte, intentando siempre extraer al paciente o al ser humano de la muerte, disponerme a escribir un libro, con un criterio esperanzador. Sin duda. Ahora, doctor, usted lo dice en el libro y lo ha dejado entrever recién, sigue siendo un tema tabú. Sin duda. Sigue siendo un miedo que genera, el hablar del tema genera ansiedad, genera incertidumbre y miedo también, doctor. Sin duda, porque, a ver, cuando uno está reunido con amigos o en cualquier ámbito y pretende hablar de este tema, inmediatamente dice: no, por favor, déjalo. No toques. No toques, no llames, no lo llames. Y yo creo que es un error. Porque yo creo que... ¿Por qué es un error? Porque desde las etapas más tempranas de la vida nosotros tenemos que tener en cuenta que la muerte es una estación más de la vida, es una etapa más de la vida, que aparte inexorablemente nos involucra a todos los seres humanos. No hay nadie que pueda quedar afuera. Tarde o temprano vamos a llegar a esa última estación que el tren de la vida nos va a depositar. Ahí aparecen las grandes dudas y los grandes interrogantes. ¿Qué pasa después de? Nosotros, desde el punto de vista académico o médico, detectamos, o constatamos, mejor dicho, un fallecimiento a través de determinados signos que nos dan la pauta de que esa persona ya no vive. Pero allí aparece un silencio, allí aparece un espacio vacío donde no podemos avanzar. ¿Qué sucede después? Sí sabemos que el cuerpo se desintegra. ¿Qué pasa con lo que el resto? ¿Existe el alma? ¿Qué pasa después de 60, 70, 80 años o 40 años? No importa la cantidad de ese ser humano que tuvo pensamientos, sentimientos, proyectos, metas, objetivos. Todo eso desaparece. Pero no hay respuestas, doctor. ¿Usted cree que hay respuesta para el después, justamente? No, pero eso de ese pasaje a la eternidad. Pero eso también nos obliga a profundizar en el tema. ¿Por qué no hay respuestas? ¿Quién es que determina que nosotros no podamos saber nada de lo que sucede después de la muerte? Porque, veamos, cada vez más, desde el punto de vista científico, avanzamos en lo que tiene que ver con la conformación de la vida. Hoy en día hablamos de inseminación artificial, de fertilización asistida, una cantidad de procedimientos biológicos que nos ayudan a generar la vida. ¿Y por qué en el otro extremo no podemos avanzar? O sea, evidentemente, más allá de la fe, más allá de la concepción religiosa de cada uno, tiene que existir una fuerza superior, llámese Dios o llámese de otro modo,
que es la que impide que no solamente no podamos saber qué es lo que sucede después, sino también que aquellos que iniciaron ese viaje hacia la eternidad no nos puedan comunicar Claro. ni cómo están ni dónde están. Doctor, antes de ir a las preguntas del público, usted también habla de las 4 estaciones. Usted habla de disfrutar la vida en la niñez, en la juventud, en la adultez y en la vejez. Eso me parece importante, doctor Dressel. Claro, porque, a ver, sabiendo de que en determinado momento la vida se termina y si tomamos en cuenta que la muerte es una estación más de la vida, eso nos lleva de la mano a decir, bueno, mientras estoy sano, mientras estoy en uso de mis facultades intelectuales, si puedo manejar físicamente mi cuerpo en forma adecuada, disfrutemos al máximo todo aquello que nos toca vivir, no pensando en que mañana no voy a estar, sino simplemente ser agradecidos a la vida y ser agradecidos a lo que podemos observar e integrar con la naturaleza. Sin duda. Y antes de ir a las preguntas, algo importante. El doctor Dressel piensa sobre esta temática tan difícil crear a partir del mes de marzo, del próximo mes, grupos de reflexión, doctor. Exactamente, sí. Sí, pues la idea es reunirnos alrededor de una mesa todas aquellas personas que estén interesadas en el tema para que cada uno vuelque su experiencia, su ansiedad, sus interrogantes y entre todos tratar de ir, en primer lugar, desmistificando y quitándole ese concepto de tabú a la muerte para poder familiarizarnos con el tema y saber que en algún momento vamos a acceder a él. Perfecto. Consultorio virtual. Vamos con la primera consulta para el doctor Dressel. Me duele mucho el tema, dice Rosina. Solo mencionar la palabra me da escalofríos. No ha pasado nada, pero vivo con temor a que le ocurra algo a alguien querido. ¿Qué le respondemos, doctor? Bueno, lo que Rosina nos está planteando es justamente lo que estamos hablando. Exacto. ¿Por qué tiene ese temor? Porque nunca abordó el tema o nunca pudo abordar o le abordaron a ella también dentro de determinado contexto el tema de la muerte. Pues entonces, ¿qué es lo que le preocupa a cada ser humano? Es la ausencia de, ¿verdad? O sea, la partida de un ser querido, de un amigo, de un familiar, de alguien con el cual uno comparte la vida. Por supuesto que eso duele. Es inevitable, ¿verdad? O sea, la ausencia de un ser querido, la partida de un ser humano duele, pero tenemos que aceptarlo porque esa es la realidad. Entonces, sentémonos alrededor de la mesa, planteemos realmente cuáles son nuestras angustias y nuestras ansiedades al respecto y veamos si entre todos podemos, de alguna manera, conformarnos con una realidad que hasta el día de hoy no nos permite avanzar mucho más. Doctor, vamos a volver... lo felicito porque creo que ha tocado un tema que nadie lo ha hecho. Usted mismo lo ha dicho, me costó 15 años claro, llegar a hablemos de lo que no se habla. Por eso, gracias. No, gracias a usted, un placer, doctor Dressel. Gracias. Nosotros nos vamos a la pausa y de inmediato continúa Desayunos Informales. Para SAU y SAU